Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de economía, pero no desde los libros, sino desde la vida real, desde cómo las crisis afectan a las personas y a las familias día a día. Por eso tenemos con nosotras a Anne Schwartz, economista conocida por sus estudios sobre el dinero y la crisis económica. Anne, muchas gracias por aceptar esta conversación. Gracias a ti. Me gusta que lo llames conversación, porque la economía no se entiende bien cuando solo se explica desde arriba como algo lejano. Se entiende cuando se conecta con lo que vive la gente. Bueno, Anne, me gustaría empezar preguntándote, ¿dónde naciste y qué recuerdas del contexto económico de tu infancia? Yo nací en Estados Unidos, en 1915, y crecí en un periodo muy inestable. Cuando eres niña no entiendes conceptos como recesión o política monetaria, pero sí entiendes cuando los adultos están preocupados, cuando alguien pierde su trabajo o cuando una familia tiene que cambiar su forma de vivir de repente. Recuerdo conversaciones en casa, gente que hablaba con miedo del futuro. Eso se te queda grabado. Con el tiempo, empecé a preguntarme por qué ocurrían esas cosas, quién tomaba las decisiones y por qué siempre parecían afectar más a unos que a otros. O sea, que tu interés por la economía nace más de la realidad que de los estudios. Totalmente. Yo no empecé pensando, quiero ser economista. Empecé pensando, quiero entender por qué la gente sufre tanto en las crisis. Y cuando descubrí que muchas de estas situaciones tenían que ver con las decisiones económicas, supe que quería dedicarme a esto. Además de estudiar economía siendo mujer en esa época, no era lo habitual, ¿verdad? No, y fue complicado. Había muy pocas mujeres en ese ámbito y muchas veces sentías que tenías que justificar tu presencia constantemente. Pero también creo que eso me hizo ser más cuidadosa, más rigurosa y más persistente en mi trabajo. Ahora, uno de los momentos más importantes de tu carrera es tu colaboración con Milton Friedman. ¿Cómo empieza este trabajo conjunto? Empezamos analizando datos históricos, algo que no estaba tan de moda en ese momento. Muchos economistas hablaban de muchas teorías abstractas, pero nosotros queríamos ver qué había pasado realmente con datos y con hechos. Nos dimos cuenta de que el papel del dinero estaba siendo subestimado. Había crisis que se explicaban como inevitables, casi como desastres naturales, y nosotros vimos que no era así. Y de ahí surge su libro más conocido. Sí, Historia Monetaria, de los Estados Unidos. Fue un trabajo largo, muy detallado pero necesario. Analizamos cómo decisiones incorrectas de los bancos centrales, especialmente durante la Gran Depresión, empeoraron muchísimo la situación. No decíamos que todo fuera culpa de una sola institución, pero sí que hubo errores claros que cometieron consecuencias enormes. Eso cambió bastante la forma de entender la historia económica. Mucho, porque implica asumir responsabilidad. Si una crisis se presenta como algo inevitable, nadie aprende nada. Pero si entiendes que hubo errores, pues puedes evitar repetirlos. Me gustaría que nos explicaras la Gran Depresión de una forma más sencilla para alguien que no tenga conocimientos de economía. Claro. Todo empieza con una pérdida de confianza. Los bancos comienzan a tener problemas y la gente entra en pánico. Cuando las personas tienen miedo, retiran su dinero y eso provoca que los bancos colapsen aún más. A partir de ahí, las empresas dejan de recibir créditos, muchas quiebran y el desempleo aumenta de forma brutal. La gente deja de gastar porque no sabe qué va a pasar mañana y cuando nadie consume, la economía se paraliza. ¿Y qué papel tuvo el Banco Central en todo esto? Tuvo un papel muy importante. En lugar de intervenir para estabilizar la economía, permitió que la cantidad de dinero disminuyera. Eso hizo que la crisis no solo fuera profunda, sino también muy larga. Si se hubiera actuado antes, muchas personas no habrían perdido su trabajo, su casa o sus ahorros. Escuchándolo así, me da mucha impresión. Sí, porque hablamos de decisiones técnicas, pero con consecuencias humanas muy reales. Si tenemos esto al presente, ¿por qué sigue siendo importante lo que estudiaste? Porque los mecanismos básicos siguen siendo los mismos. Hoy hablamos de inflación, de tipos de intereses de deuda y todo eso afecta directamente a la vida diaria, sobre todo a los jóvenes. Cuando suben los tipos de intereses no es solo una noticia económica. Es gente que no puede independizarse, familias que pagan más por su hipoteca, personas que viven con más incertidumbre. A veces parece que no tenemos control sobre eso. No control individual, pero sí colectivo.
Por eso es importante entender economía, para poder exigir mejores decisiones y no aceptar explicaciones simplistas. Para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a quienes nos escuchan? Que la economía no es solo para expertos. Entender cómo funciona es una forma de protegerse, de tomar mejores decisiones y de participar de forma más consciente en la sociedad. Las crisis no son solo números en un gráfico, son historias humanas. Y cuanto más aprendamos eso, mejor podremos construir en el futuro. Me parece un cierre muy potente. Muchas gracias por esta conversación tan clara y tan cercana. Gracias a ti por crear este espacio. Y gracias a todos por escucharnos. Esperemos que este podcast les haya ayudado para ver la economía desde otro punto de vista. Hasta la próxima.